Hola a todos, hoy vamos a hablar de los hitos históricos científicos de la encrucijada explicación-comprensión y su influencia en la psicología. En el siglo XVII, cuando nace la ciencia moderna a partir de la configuración de la física y de la idea que se tenía del mundo físico, es decir, que la tarea de la ciencia consistía en descubrir estas irregularidades, descubrir leyes y plasmarlas en leyes científicas de un modo objetivo. En ciencias sociales explicamos o comprendemos el quehacer cotidiano y es aquí donde se empieza la disputa sobre si las ciencias sociales deben ser una ciencia o no. La comprensión se asocia con los valores y la explicación con los hechos a comprender. Esto tiene que ver con la empatía, es decir, con ponerse en el lugar del otro, con intentar ver el sentido que le dan los actores a sus acciones y explicar, en todo caso, cómo establecer relaciones causales a partir de leyes universales. Con todo esto, podríamos pensar que la comprensión tiene que ver con las ciencias sociales y la explicación con las ciencias físico-naturales, pero esta autonomía entre una ciencia social comprensiva y una ciencia natural explicativa, que hoy por supuesto también sigue cuestionada, no siempre fue así. Las primeras ciencias sociales modernas, que aparecen a finales del siglo XIX, en su afán de procurar el estatuto de cientificidad, emulaban a las ciencias positivistas, físico-naturales e intentaban explicar cuándo aparece la comprensión. Por tanto, la tarea de las ciencias sociales no puede ser explicada a través de leyes universales, sino más bien trabajar con los valores y comprender ahora bien esta diferencia entre explicación y comprensión, que no solo tiene que ver con el objeto de estudio al que refieren un mundo social que se comprende, un mundo físico-natural que se explica. Estas diferencias también están puestas en el papel del sujeto que conocen, en el papel del investigador. Ahora, vamos a hablar de las bases de los orígenes de la filosofía que surgen a partir del interés del ser humano por la observación de las cualidades del universo. A raíz de que no se contaba con un método científico como el que se conoce actualmente, surgían mitos que ponían en jaque la objetividad de lo observado, poniendo en cuestionamiento la realidad. Es entonces que empiezan a surgir ideas o pensamientos convergentes en diferentes etapas de la historia, con pensadores que se preguntaban, y así establecieron su propia realidad de acuerdo con lo estudiado o vivido. En un principio, la psicología era parte de la filosofía. Esta se encargaba del estudio del alma y con el paso del tiempo solo se encargaba del estudio de las facultades mentales del hombre. A partir del siglo IV a.C., Heráclito sostenía que todo conocimiento llega al hombre a través de la puerta de los sentidos. Protágoras, por otra parte, afirmaba que la vida psíquica está compuesta de percepciones. Empédocles sostenía la teoría de la percepción. Afirmaba que lo igual es percibido por lo igual. Demócrito, por otra parte, concibe la psique como el resto de todo y que estamos constituidos por átomos. Platón distingue en el alma las funciones nutritiva, sensitiva y racional, y algo muy importante, que la parte racional corresponde al hombre, haciendo así una diferencia entre hombre y animal. Aristóteles nos da algo muy importante que es la tradición aristotélica, que gracias a él la psicología adquiere el carácter de ciencia. En la época moderna, específicamente a partir de Descartes, se desarrollaron nuevas teorías filosóficas y disciplinas científicas. Esto lleva a la psicología a independizarse de la filosofía, adquiriendo el carácter de una ciencia con un método propio. Dentro de la psicología existen diferentes enfoques teóricos y cada uno de ellos aborda diferentes teorías. Con 5 enfoques tenemos el enfoque conductista, el enfoque psicodinámico y psicoanálisis, el enfoque humanista, el enfoque cognitivo y el enfoque biológico. El enfoque conductista se refiere a que todo comportamiento manifestado es aprendido de la mente que rodea al individuo. El enfoque psicodinámico y psicoanálisis nos habla de que el comportamiento y sentimientos están fuertemente determinados por motivos inconscientes del individuo. El enfoque humanista trata de cubrir desde las necesidades básicas hasta las más elevadas del ser humano. El enfoque cognitivo nos habla de los procesos mentales implicados en el conocimiento y por último, el enfoque biológico nos hace saber que el ser humano es consecuencia de la genética y la fisiología. Ahora, con todo esto nacen ciertas posturas epistemológicas emergentes.
Comenzamos con el construccionismo y su contraste, el constructivismo. El construccionismo, por una parte, es una posición dualista que asume la existencia de una realidad externa objetiva, contrastando con la existencia de una realidad mental privada y subjetiva. Este enfatiza las condiciones externas a la mente humana en la relación sujeto-objeto que constituyen al conocimiento. Y el conocimiento en el construccionismo está determinado por la existencia a priori de condiciones mentales que constituyen al objeto conocido. Por su parte, el constructivismo reproduce en sus premisas epistemológicas la crítica estándar del posmodernismo al estatus objetivo del conocimiento. Aquí el conocimiento ya no pretende ser entendido como un conocimiento objetivo. Tal pretensión de objetividad es reemplazada por el concepto de viabilidad. Ahora nos encontramos con la teoría crítica. La teoría crítica es una realidad construida por valores sociales, político-económicos, culturales, étnicos, de género que se cristalizan en el tiempo y no pierde de vista el carácter histórico de la totalidad social, que es el verdadero objeto del pensamiento crítico. El neopositivismo se desarrolló de la lógica vinculado con el positivismo. El positivismo, lo vamos a ver un poquito más adelante, se centra en la superación de la pseudociencia mediante el análisis lógico del lenguaje, la comprobación y verificación empírica de todas las afirmaciones. Y el neopositivismo buscaba una construcción de un lenguaje científico universal. Por último, el positivismo. El positivismo nos plantea 4 rasgos característicos muy importantes, que son el monismo metodológico, el modelo de las ciencias naturales exactas, la explicación causal y el interés denominador del conocimiento positivista. Para el positivismo, las ciencias naturales son el parámetro metodológico ideal de la comparación para las demás ciencias. Y toda explicación dentro del positivismo debe ser causalista. Ahora vamos a ver cómo ha ido evolucionando esto de comprensión y explicación a través de la historia. Comenzamos con la tradición aristotélica, que nos da etapas de la explicación científica: inducción, deducción, relación causal entre las premisas y conclusión. Ahora nos pasamos a la tradición galeana, que nos habla de la ciencia como explicación causal. Hace énfasis en el valor de la abstracción e idealización de la ciencia. La tradición galeana está ampliamente vinculada con von Wright, que cuestiona la metodología y la filosofía del siglo XIX, dando lugar a la ciencia moderna. Ahora, continuando con los antiguos griegos, Ptolomeo afirmaba que la Tierra estaba en reposo y era centro del universo. Nos pasamos con Nicolás Copérnico, que postula que la Tierra realiza doble movimiento, rota sobre su propio eje y gira alrededor del Sol. Descartes, que es muy importante en todo esto, hace una distinción radical entre cuerpo y alma y una división entre religión y ciencia. En el siglo XVII, Newton establece la ley de gravitación universal. Debido a esta ley se elabora un sistema de mecánica y sienta las dos finales de la concepción aristotélica del mundo. Ahora pasamos con Kant y Hegel, que influyeron en la distinción entre noción de explicación y comprensión. En la actualidad, la ciencia es igual a conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible. Y la influencia social en el desarrollo de la ciencia da como resultado muchas facetas de esta. La sociedad es mutable y predecible, por lo tanto no puede ser estudiada de la misma forma que leyes físicas o naturales. Comprender representa una concepción metodológica propia de las ciencias humanas y la comprensión no es, por lo tanto, solo un acto del pensamiento, es la transposición y vuelta a experimentar el mundo tal como otra persona lo enfrenta en una experiencia de vida. Por lo tanto, la comprensión supone una transposición prereflexiva de uno en un otro. Y por último, identificamos de manera general las premisas básicas por las cuales se regían los principales pensadores y filósofos de las etapas estudiadas, para poder comprender la génesis filosófica de la psicología encaminada a la parte científica de la misma.
Muchas gracias por su atención.